Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de IC Iván Cubillos? Seguimos compartiendo con cada uno de ustedes temas de mucho interés y hoy, lógicamente, no puede ser la excepción. Tenemos la segunda parte de Hablemos de Periodismo. Hoy con una invitada y referente en noticieros internacionales, nacionales, con múltiples reconocimientos, eso lo tengo claro a lo largo de su carrera profesional. Ella es nada más y nada menos que Claudia Cano. Claudia, bienvenida. Iván, un placer compartir con usted aquí en esta tarde maravillosa desde Colombia. Claro que sí, Claudia. Bueno, vamos a hablar un poquitico acerca del rol que ha cumplido, ese recorrido que ha tenido Claudia Cano sobre los diferentes medios de comunicación. ¿De cuántas horas tenemos aquí? Iván, a ver, te cuento. Yo comencé en Teleantioquia en un programa que se llamaba Venga a mi pueblo y mucha gente me ha preguntado cómo llegaste al programa. Tengo una muy buena amiga que estaba haciendo su tesis de grado y me pidió que le presentara. Ella estaba haciendo de tesis un programa de grabación y me pidió que se lo presentara. Yo no tenía ni idea de presentar. Ella me dijo, Mona, eso es muy fácil, yo te ayudo, solamente es decir unos incitos. Yo ni siquiera sabía que era un INE. Entonces yo le dije, arranquemos de cero, con plastilina. Me explicó más o menos cómo hacerlo de una manera muy natural, contado. Y resulta que, mira, como dice un jefe que tengo por ahí, es que uno nunca sabe para quién se viste. Resulta que ese programa lo vieron en Teleantioquia, entonces de ahí me llamaron para comenzar en un formato que se llamaba Venga a mi pueblo, que traíamos a los diferentes municipios, al pueblito paisa de Medellín, entonces venían en chiva y llegaba la gente con su cultura, con su comida, con su folclore, con la idiosincrasia, y hicimos un programa muy lindo durante 2 años y medio al lado de Carlos Tobón. Y de ahí pasé, luego de hacer un casting, al informativo de Antioquia. Ahí tuve maestros grandísimos como Luis Alirio Calle, Roger Vélez, y de ahí pasé ahora 13 Noticias. Empecé a hacer también paralelo a eso el centro de noticias desde Medellín para el Noticiero Nacional. Cubríamos las principales noticias y yo las presentaba en medio del noticiero desde Medellín. Y luego de esto ya di el salto a Noticias Caracol en 1998 cuando comenzaron los canales privados. Hicimos parte de esa primera emisión, en mi caso durante el fin de semana, y ya después decidí irme para Estados Unidos y allí tuve el privilegio y la gran fortuna de ser 13 años corresponsal de Noticias Caracol. Después de 13 años dije, a mí me hace falta ese derroche de cariño de la familia, entonces decidí regresar. Ahí empecé con Noticias Uno, con el Canal Uno en diferentes proyectos. Estuve en Veredicto, Noticias Uno Mediodía, Mañanas con Uno y el programa Acá Entre Nos. Y también después de 6 años dije, ay, me empezó a picar como el bichito de Medellín, de estar al lado de mis papás. Entonces, cuando comenzó esta pandemia, decidí regresar a Medellín. Y aquí, mira, he sido una persona muy afortunada y se abrieron las puertas también. Estoy ahorita trabajando en una empresa en las mañanas de riesgo y rentabilidad financiera y en las tardes con Telemedellín y haciendo eventos y haciendo mil cosas más sin un minuto al día, porque como dice otro gran jefe por ahí, es que muertos duramos mucho descansando, entonces tenemos que meterle la ficha a toda la actividad ahora. Es impresionante definitivamente la experiencia que tiene Claudia Cano en todo sentido, periodístico, en presentación de noticias. Me acuerdo mucho de cuando estabas como corresponsal de Caracol y pues ahorita estás con Telemedellín, ¿cierto? Sí, con Telemedellín. Así es, una experiencia muy linda. No se imaginan ustedes las instalaciones tan espectaculares que tiene Telemedellín. Incluso tienen un tour programado para que la gente vaya a ver las instalaciones del canal. En este momento estamos emitiendo desde una terraza. Se ve un panorama muy lindo de Medellín, pero estamos próximos ya a finales de octubre a tener un gran estudio de grabación. Entonces, a meterle también toda la ficha ahí en este nuevo formato. Bueno, Claudia, hoy día vemos que la mujer está ocupando un lugar importantísimo dentro de los medios de comunicación, noticieros, estamos hablando de radio, estamos hablando de agencias. ¿Qué papel está desempeñando bien la mujer en el sentido de los medios de comunicación?
que está haciendo que todos los medios, que todas esas agencias, que los noticieros quieran tener voces femeninas? Ah, es que la voz femenina es muy dulce, ¿no? Endulza muchísimo el oído. Yo creo que, no, yo creo que se da hace años. Hay locutores muy reconocidos y si tú haces un ejercicio y cierras los ojos y escuchas una voz, de pronto vas a saber que es la de Julio Sánchez Cristo, que es la de uno u otro locutor, siendo el caso de personas que trabajan en la radio, pero también te puedes imaginar si cierras los ojos y te ponen por allí la voz y sabes que es Jorge Alfredo Vargas o un comentarista deportivo. Pero de un tiempo para acá también empieza a tener reconocimiento la voz femenina. Creo que es una voz que está siendo cada vez más educada, creo que está siendo una voz mucho más neutra y va teniendo el mismo reconocimiento que habían tenido los hombres. El papel no es solamente de endulzar el oído, el papel también es una responsabilidad muy grande de transmitir la información de una manera seria, contundente, con credibilidad, que sea una persona preparada, que sea una persona, mira, siempre se ha dicho algo y es muy cierto, y es que el periodismo es un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces los periodistas no conocemos a fondo muchas noticias. Hoy yo no sé qué libreto me vayan a entregar en Noticias Telemedellín para la noche, pero yo todos los días, y te voy a mandar la foto de uno de mis libretos, me estudio todas las noticias y las rayo y tengo que saber de qué estoy hablando. Entonces creo que también se ha ido dando ese conocimiento poco a poco en el ámbito femenino, que es muy valorado aquí a nivel internacional. Cuando uno habla acerca de la preparación, hay momentos, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede preparar las voces hoy en día para poder hacer una presentación. Ejemplo, cómo se prepara una entrevista. ¿Qué consejo le puedes dar a aquellas voces femeninas que quieren llegar a ser de pronto o a tener ese éxito que ha tenido muchos, como por ejemplo tú, como Claudia Cano? Ay, pues muchas gracias. Mira, yo creo que primero es saber a quién vas a entrevistar, conocer la persona, mirar las... Yo tengo una costumbre y es que a mí me dicen, vas a entrevistar a Iván Cubillos y yo miro en Google cuáles fueron las últimas noticias relacionadas contigo. Miro un poco tu perfil para saber si... yo siempre me he preguntado algo y me he cuestionado algo y digo, ¿qué tal que yo vaya a entrevistar a Iván Cubillos y hoy sea el día de su cumpleaños? Y yo pase por alto felicitarlo. Entonces, bajo esa premisa, yo siempre miro o fechas o, no sé, algo interesante que tenga que ver con él. Y si no conozco mucho, en algunas ocasiones miro algún programa que esté por ahí en las redes sociales o alguna entrevista que le hayan hecho para tener también y llevarme una idea de su familiaridad, del tono al hablar, si es una persona seria, entonces eso te da confianza. Muchas personas preparan las preguntas antes de ir a una entrevista. Yo nunca preparo las preguntas, entonces a mí siempre me dicen, ¿qué me vas a preguntar? Y yo no sé, es que no sé, no me preguntes, porque es como si a través de la mirada de una persona me soplara la primera pregunta y por ahí ya se va una conversación. Obviamente yo tengo los parámetros de lo que es importante preguntar y que sin esa información no me puedo ir, pero que yo tenga un derrotero de preguntas, no. Entonces, si las personas que quieren o están estudiando comunicación o les estoy poniendo mi ejemplo, no quiere decir que sea la última palabra, pero yo pienso que mientras se dé una conversación fluida, donde tú sepas qué palabra usar en el momento preciso para sacar la información, es clave. Y lo segundo es que muchos periodistas no saben escuchar, entonces no llevan un hilo conductor de la entrevista porque se van perdiendo y porque en su mente está, ¿cuál es la siguiente pregunta? Es esta. Y puede que te estén dando la noticia del momento y a ti se te pasó por alto y no le paraste bola simplemente porque estabas pensando en la pregunta que sigue. Entonces es saber escuchar y de ahí va fluyendo una conversación que es bien interesante y que son resultados distintos a esa metodología tradicional de irte con las preguntas. Claudia, ¿en qué ha cambiado el periodismo desde la época que tú comenzaste a hoy? Total. Mira, nosotros teníamos que, a mí me tocó la época, y aquí estoy sacando toda la cédula, de buscar en un directorio telefónico una entrevista. Entonces creo que ahora los periodistas tienen la vida es muy fácil para los periodistas, porque tienes todas las redes sociales que le puedes escribir directamente a una persona a ver si te responden. Estás, según estudios, estás a por lo menos 6 grados o 6 llamadas de conseguir a alguien.
Entonces, eso no lo teníamos nosotros, cuando no teníamos un celular, cuando simplemente teníamos un beeper, cuando no nos respondían, cuando por el directorio telefónico íbamos a llamar a Javier Ortiz y teníamos 20 o 50 Javier Ortiz por llamar y era hacer llamadas y llamadas a ver quién nos contestaba y quién nos respondía. Hoy una persona te puede mandar un video, tú le explicas en formato horizontal, no tengas un fondo blanco, ilumina bien, que siempre la luz esté direccionada a la cara, usa manos libres para tener un mejor volumen en tu tonalidad y ya, y tienes ahí una entrevista, le mandas 2 o 3 preguntas cuando es por WhatsApp y ahí tienes ya tu nota lista. Entonces creo que la vida es mucho más fácil ahora, pero también como hay tanta competencia, es un reto marcar la diferencia también a nivel periodístico. Cada día, Claudia, más jóvenes estudian lo que es la carrera de comunicación social y periodismo. Y muchos de esos jóvenes de pronto, cuando terminan de estudiar, no dimensionan, digámoslo de esta manera, entre comillas, lo que se les viene encima, ¿no? ¿Cuán importante debe ser para aquellas personas que estudian comunicación social el periodismo? El periodismo es una escuela diferente a la academia si tú lo vives día a día. Es decir, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Si eres periodista, por lo menos tienes que saber 2, 3 noticias del día. Yo me levanto, apenas yo abro el ojo así, lo primero que hago es poner una emisora de radio para saber qué está pasando. Así me desconecte el resto del día, porque la facilidad ahora también es ver en las redes sociales y tener en tiempo real lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué tan conectado estás con tu realidad? Eso es clave. Y lo segundo es cómo vas a transmitir esa noticia en el momento que te toque. Entonces son 2 puntos claves para tú identificar y tener un conocimiento previo de la información y segundo, saber de qué manera lo vas a transmitir. Y para las personas que todavía no trabajan en un medio de comunicación, hacer el ejercicio desde la casa, conversar con la familia y empezar a hablar y mirar qué muletillas tienes, cuánto tiempo eres capaz de sostener una conversación, así sea hablando con tus papás o con un hermano, qué tan coherente, qué datos estás aportando, la tonalidad en la que estás hablando, grábate para que mires los niveles, la velocidad, el ritmo, la entonación. Entonces hay una cantidad de claves que aún sin ser egresado o salir de la universidad puedes empezar a poner en práctica. ¿Qué es más importante para un periodista o un comunicador que recién ingresa? El periodismo en radio o en televisión? Y segundo, ¿cuán importante ha sido el periodismo en nuestro país comparado con otros sectores, ya que tú estuviste muchos años en el exterior? ¿Es fácil hacer el periodismo en nuestro país? Mira, radio o televisión depende de la pasión que tú tengas porque son 2 mundos paralelos pero diferentes. O sea, los dos transmiten, puedes transmitir la misma noticia, pero digamos que en radio tú tienes herramientas porque si estás leyendo una hoja nadie se da cuenta. Si estás mirando un computador y estás leyendo y tienes esa versatilidad en tu voz, pues muy pocas personas lo perciben. Pero si estás en televisión, tú solamente tienes una cámara al frente y tienes que empezar a hablar, 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 hablar. Obviamente puedes tener uno que otro dato en una hoja, en tu escritorio, pero el compartir la información es muy diferente y las imágenes muchas veces hablan por sí solas. A veces para transmitir una noticia en televisión solo se necesita una música emotiva, las imágenes y eso te puede hacer llorar. En radio se generan otro tipo de sentimientos también, pero la imagen dice mucho. Y a nivel de periodismo, a nivel nacional o internacional, no, yo creo que no hay mucha diferencia, solo que Colombia es un país que genera miles de noticias diariamente, unas positivas, otras negativas, unas las quisiéramos transmitir, otras no, pero pienso que eso sucede en todas partes del mundo. Siempre a nivel internacional valoran mucho el buen español que se tiene aquí, en Colombia. Entonces, ese es otro reto que tenemos los periodistas, tratar de seguir conservando ese buen lenguaje para transmitir una idea de la mejor manera posible. Hoy día, en medio de la pandemia, se ha vuelto muy complicado hacer periodismo. Se han tenido que reinventar para lograr su objetivo. Hablemos un poco de los obstáculos que puede afrontar un periodista cumpliendo su rol, Claudia. Obstáculos todos, mira, tú puedes, en el noticiero, digamos que el director puede estar esperando una noticia tuya y tú dices,
estoy con la persona, estoy en la puerta de su oficina y me atienden 5 minutos. Y el director en el noticiero pone la de abrir, entrevista exclusiva con tal persona. Y resulta que hay cosas que se te salen de las manos y resulta que esa persona dice, se me presentó algo urgente en mi casa, no te puedo atender y te quedas tú sin la noticia de abrir y el director también se queda con esa misma frustración. Entonces, ese es un obstáculo. El segundo es que te pongan a ti a hacer una nota y llames y trates de contactar a la persona y nunca te responda. Y de pronto la llamas de otro teléfono y sí, entonces resulta que no se dan las cosas y no confluye todo para que puedas llevar a cabo esa entrevista. Siempre yo he dicho hay que estar en el lugar que es, a la hora que es y en el momento indicado. Esto es como construir un edificio diario donde los cimientos son diferentes todos los días, donde las noticias fueran las mismas, pues nunca te equivocas y siempre vas a transmitir la misma información. Pero aquí, detrás de una nota que puede durar 1 minuto y medio o 2 minutos, la gente no se alcanza a imaginar lo que hay detrás. El corre-corre, además que esto es una cadena, porque estamos hablando solamente del periodista, pero detrás del periodista hay un camarógrafo, que si tú no tienes las imágenes, tú puedes llegar y decir, empiezo la nota con esta imagen y llegas a la sala de edición y resulta que no había una buena comunicación entre tú y el camarógrafo. Entonces esa imagen nunca se grabó y nunca estaba. Y empiezan las frustraciones y los problemas de comunicación. Entonces esto es una cadena que está el periodista, está el camarógrafo, está el periodista, está la sala de edición, el editor tiene una responsabilidad grandísima porque tú puedes tener una historia muy buena, pero si el editor no le puso un sonido ambiente, no le puso una música en una parte específica, no es, no es el resultado esperado. Y muchos periodistas cometen un error y es que dejan la nota en manos del editor, se la dejan leída y le dicen ahí están las imágenes. Y resulta que eso es como cortando retazos porque si el editor no estuvo y no presenció el evento del que hiciste parte o el que estabas cubriendo, pues no va a tener la percepción de la realidad es muy distinta para todos. Lo que para ti es, para la otra persona puede que no y se presta para muchas equivocaciones. Puede que tú en el off estés hablando de una persona y resulta que el editor creyó que esa persona era otra. Entonces, eso es como tener un hijito que tienes que estar desde el principio hasta el final. Claudia, ¿qué consejos podemos darle a todos estos jóvenes que recién ingresan, que recién empiezan esta gran carrera del periodismo, de la locución? ¿Qué consejos le podemos dar a ellos? Consejos que sean prácticos. Uno, lee una noticia y trata de redactarlo por lo menos de dos formas diferentes. Entonces empieza el encabezado de dos maneras diferentes siempre, porque si no te vas a acostumbrar a hacer un copy-paste de la publicación que ya viste. Entonces, si, no sé, por decir algo, la noticia trataba de un accidente que se acaba de registrar en la avenida Las Vegas que dejó 8 personas lesionadas y fueron trasladadas al hospital de Las Vegas, entonces puedes empezar la noticia diciendo una mamá llegó tan y puedes partir de una sola personita que está en el hospital, que está tan y le puedes dar la vuelta a la noticia contando lo mismo sin omitir la importancia de la noticia, pues como en el primer párrafo. Entonces, ese ejercicio es muy valioso. Yo pienso que es uno de los consejos. Y el segundo es pedir una visita a un medio de comunicación. Es muy importante cuando estás en la universidad ir abriendo esa mente y saber con qué mundo te vas a enfrentar. Entonces, programar una visita, escribirle a un periodista que te guste, preguntarle si es posible ir a visitarlo en una de las emisiones, compartirle un texto a un periodista para que de pronto te diga si es por ese camino o no, o qué errores está cometiendo. Entonces, yo pienso que en esta profesión hay muchos caminos que se pueden ir abriendo, pero también depende de cada uno. Ofrecerse como voluntario, ir a una estación o a un programa de radio y decir, yo quiero hacer este aporte, déjenme mirar cómo se hace. No sé, hay muchas estrategias que puedan usar. Claudia, en verdad para nosotros es un gran placer, en verdad, poderte tener como invitada especial hablando de periodismo. Hemos aprendido muchísimo, es muy corto el tiempo, sabemos que nos quisiéramos quedar acá 2 días hablando, pero no es posible. Pero muchas gracias, Claudia. Ay, no, Iván, a ti, a todas las personas que quieran seguirte en IC Cubillos, buenísimo
que puedas hacerle este aporte a todas las personas que se están preparando en esta maravillosa carrera que es del periodismo, donde vives experiencias todos los días diferentes, donde conoces a personas maravillosas, donde las personas te conmueven y lo más importante es poder transmitir la información desde el corazón, o sea, siempre con un sentimiento, porque si tú no mueves fibras al transmitir una noticia, apague y vamos, estudia otra carrera. Entonces, Iván, a ti un millón de gracias por el tiempo, por el espacio, y espero que así haya sido cortico, que puedan sacar algún consejito, alguna recomendación. Muy, pero muy valioso todo, Claudia. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Esperamos que no sea la primera vez, que sean muchas más. Y en verdad, estamos muy, pero muy contentos. ¿Dónde te pueden ubicar en redes sociales rápidamente? Yo estoy, la que más uso es Instagram, Claudia Cano Comunicaciones, o en LinkedIn, creo que también estoy como Claudia Cano Comunicaciones. Claudia, muchas gracias. Un gran abrazo y para adelante, como dicen por ahí. Gracias, Iván, que estés muy bien.